segundo. Un segundo. Carolina, ¿puedes habilitar ahí tu micrófono? ¿No? Dame un segundo, entonces. Tranquilidad. ¿Puedes ahí? Sí. Perfecto. Ahí Muy está. buenas noches. Ya. Muy buenas Oye, noches. hoy día ha sido un estrés todo, así que les pido disculpas a todos, pero ya estamos en el conversatorio de Todos Somos Uno. Muchas gracias, Carolina. Para mí es un verdadero honor tenerte hoy día. Carolina es psicóloga y terapeuta con conocimientos muy profundos en eneagrama y en bioenergética. Es mi terapeuta, así que me conoce mucho. Y te quería dar las gracias primero por siempre estar disponible desde un principio para esta invitación. Eh, y quería partir preguntándote cómo llegaste al eneagrama, cómo llegaste a la bioenergética, cuál ha sido tu camino. Nosotros somos un grupo de meditación que ha tenido como objetivo acompañarnos, estar en práctica, sustentarnos desde la pandemia en adelante, y la verdad que hemos ido creciendo, somos muchas personas que estamos tratando de avanzar en un camino de expansión de conciencia, de un intento de familiarizarnos con la práctica de la meditación, y personas como tú son un aporte en el sentido de que conocen ciertas destrezas, tienen ciertos dones, a mí me consta, de poder leer al ser humano. Entonces quisiera que partiéramos esta conversación, que es muy natural y muy simple en términos de saber cómo te encaminaste a este camino, eh, desde la psicología a lo que es el eneagrama y la bioenergética, para poder comenzar a conversar. Gracias, Rodolfo. Muchas gracias por la invitación y buenas noches a todos. Veo algunas caritas conocidas, me da mucho gusto. A ver, bueno, yo estudié psicología en la Universidad Católica, por ahí por los años 80, fines de los 70, por ahí. Y estaba inquieta, no muy conforme con las categorías que se manejaban en la psicología tradicional, las categorías para ver a los seres humanos, para diagnosticar a los seres humanos. Eran categorías más bien patológicas, por supuesto, venían de ahí, en su origen. Y en mi búsqueda, también en terapias y que tenían que ver con mi proceso personal y búsqueda personal, una psicóloga, Lucía Castelli, en esos años, tal vez algunos de ustedes la conocen, era una psicóloga gestáltica, pero de repente detuvo la terapia y me dijo que yo tenía que ir a conocer a un señor que se llamaba Mario Fernández. Y Tío llegué, abuelo mío.
¿Perdón? Tío abuelo mío. Tío abuelo. Sí. No sabía que tenías parentesco con Mario. Sabía que lo conocía tu mamá muchísimo, pero no que tú No, tenías Mario parentesco. Fernández era parte de mi familia, es tío abuelo mío y muy cercano a mi papá y a mi mamá, efectivamente, de los ¿Y tú lo creadores del conociste? ¿Te Eneagrama. tocó? ¿Y te A tocó mí no me conocerlo? tocó conocerlo a él, pero a Pepe Fernández, un gran psicólogo y terapeuta que estudió psicología, de hecho, después de muchos años en que su señora, su ex señora, tuvo una enfermedad mental y él se propuso estudiar psicología para poder ayudar a su ex señora. Un tipo, bueno, los Fernández son muy power, pero Mario Fernández sí, parte de mi familia. Pero cuando habláis de Pepe Fernández, no es Héctor Fernández, Sí, porque a él mismo le decían Pepe sí, a Héctor. Ah, porque sí. claro, Héctor, claro, era discípulo directo de Óscar Ichazo, cuando Oscar Óscar Ichazo. Ichazo formó el grupo Arica, Mm. años 70, y Héctor era su mano derecha, digamos, y era como Estamos hablando del mismo personaje. Mm. del mismo personaje, no sabía que le decían Pepe. Sí. Bueno, Mario hizo un camino paralelo a su hermano. Mario era abogado, pero por lo visto también compartían esta inquietud profunda de búsqueda. Pero Mario, siendo abogado, llegó donde un señor Durkheim, Carl Fried Durkheim, en Alemania, en un centro que tenía Durkheim que se llamaba Centro de Terapia Iniciática, y estuvo con él un par de años y luego volvió a Chile, Mario, y empezó a ver gente después de sus labores profesionales como abogado. Veía gente en forma gratuita en las tardes en una casa que tenía ahí en Encomendero, y ahí me mandó la Lucía Castelli. Y la verdad que cuando conocí a Mario era un personaje bastante particular, de traje gris y corbata perfecto, en una sala solo con alfombra y cojines, y él era bien formal y bien serio, pero en ese minuto me mandó de vuelta, me dijo que tenía que terminar la carrera, que él no trabajaba y no recibía a nadie, y menos una mujer que no fuera profesional, por ende con posibilidad de ser autónoma e independiente. Terminé la carrera, me recibí y volví donde Mario. Y me entregó un cuestionario muy breve con unas preguntas bastante simples que cuando las contesté me describió de una manera profundísima, que nunca en los 5 años de psicología yo había visto un nivel de diagnóstico tan profundo. Él no me dijo que se trataba del eneagrama, de hecho a él no le gustaba que asociaran su tipología con el eneagrama, y después al rato descubrí que era lo mismo. Mario no los denominaba del 1 al 9, tenía como otra nomenclatura, pero lo interesante era que él había de alguna manera deducido el eneagrama, haciendo interactuar dos tríadas, 3 por 3, 9. Una tríada la había sacado de Durkheim, de una cosa que Durkheim denomina la triplicidad del ser. Estas cosas son un poquito vagas y abstractas en este minuto, pero él, Mario, había tomado la tríada de Durkheim y la había combinado con otra tríada que tiene que ver muy simplemente con 3 mecanismos de defensa básicos que tiene el ser humano, que venían de la Karen Horney, etcétera, que también Claudio Naranjo y Héctor Fernández hablan de ella. Entonces, él había hecho interactuar estas dos tríadas y había extraído 9 tipos humanos, que resulta que eran los 9 tipos del eneagrama. Años después, me encontré con el material de Ichazo y le dije a Mario, Mario, pero estos son los del eneagrama de Ichazo. No, 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 no le gustaba, no me metas ahí.
Además, a él no le gustaba demasiado que nos quedáramos, las personas que trabajábamos con él, en ese tema, digamos, sino que a él le interesaba trabajar el ego, tener un desarrollo espiritual en base a distinguir los rasgos principales del ego y trabajarlo. Después, años después, el eneagrama se hizo popular y la verdad que para mí el encuentro con ese mapa fue muy esencial, fue como un pilar, es un pilar de mi trabajo profesional. Con los años que llevo, que son muchos ya de terapia, la verdad que he ido profundizando con los tipos del eneagrama. Después toda la literatura que apareció fue enorme. Pero lo valioso del eneagrama de Mario o del eneagrama de las tríadas esenciales, como lo llamo yo, es que permite una comprensión muchísimo más profunda del eneagrama tal como se conoce. Es como que te vas a la esencia de lo que está compuesto cada tipo. Y lo otro muy valioso que tiene este mapa de Mario es que a mí me ha permitido tener más claro qué herramientas le sirve a cada persona para ir trabajando su eneatipo. Con los años ya es muy claro y con este mapa qué tipo de herramienta necesita cada número, cosa que no está tan descrita en la literatura actualmente. En la literatura están bastante bien descritos los tipos, pero no necesariamente el camino de salida que se llama en el eneagrama o el camino de integración. Y el mapa de Mario a mí me ha permitido ordenar las herramientas útiles para cada tipo de una manera muy clara y muy profunda. Ahí Carolina, partió, dime. perfecto. A mí me gustaría preguntarte, partir algo de más básico, de algo más básico para que todos podamos tener la misma información. Eh, yo el eneagrama lo conocí contigo en terapias de pareja, en este grupo que armé directamente y te pedí que nos auspiciaras para estar con un grupo de parejas y poder ver los eneatipos que teníamos los personajes que estábamos participando de ese grupo y ver cómo nos interactuábamos unos con otros. Y el eneagrama también fue un conocimiento muy potente con Ignacio Parada, que es un psiquiatra, maestro de meditación, que muchas veces nos ha acompañado en los conversatorios y ha guiado meditaciones, porque también cuando estuve bajo su guía, me dio libros del eneagrama para poder entender mi eneatipo, los rasgos que yo tenía, cómo se trabajaba eso y qué cosas tenía que tener, por decirlo así, arriba de la mesa para poder trabajar con mi tipo de personalidad. Presumo que hay gente que no está tan familiarizada con el concepto del eneagrama. ¿Qué es el eneagrama? ¿En qué consiste? ¿Cuáles son los eneatipos así en términos generales? ¿Cuál es el servicio que presta para uno conocerse y uno poder trabajar? Incluso para uno poder interactuar con otros y poder entender cuál es la interacción que se da entre uno y otros en esta relación, padre-hijo, pareja, etcétera. El eneagrama es una tipología muy antigua. En sus orígenes, incluso era un mapa cósmico de comprensión total de las dinámicas del universo, más que el eneagrama de la personalidad, que se le llama ahora a los eneatipos propiamente. Se dice que el eneagrama fue traído a Occidente por Gurdjieff, este místico armenio que instaló una escuela de conocimiento del ser humano, pero Gurdjieff no lo utilizaba mucho como eneagrama de la personalidad, más bien lo utilizaba como un mapa. La figura del eneagrama es un círculo
con una especie de estrella de 9 puntas. El círculo tiene un significado, el triángulo que está al centro tiene otro significado, y luego el resto de las puntas de esta estrella tienen también un significado. Aparentemente fue Ichazo el que introdujo el eneagrama de la personalidad, que básicamente significa que en esencia existen 9 tipos humanos, en esencia. Cada uno con ciertas virtudes o dones o talentos que trae, con el objetivo de darlos a la humanidad y cumplir una función, pero al mismo tiempo, dado que existe en el diseño humano, por el tema de la conciencia y de la formación del ego, existe una permanente dualidad, estas mismas virtudes y talentos, por la forma en que estamos diseñados los seres humanos que armamos un ego, se transforman en lo que en el eneagrama se llaman los pecados, que son fijaciones de la personalidad, del ego, que incluyen mente, emoción y energía o cuerpo. Entonces, cuando uno conoce su eneatipo, el objetivo es conocer cuáles son tus fijaciones o pasiones, que también se llaman en el lenguaje del eneagrama, para ir disolviendo estas fijaciones y pasiones con el trabajo personal, para que afloren los dones y talentos de lo que se llama el eneatipo integrado, que es cuando el ego ya está suficientemente trabajado y aparece o florece la esencia del ser de esa persona que tiene los talentos propios de su tipo. Esa es más o menos la idea. Carolina, ¿qué es el ego? Para que tengamos conceptos más o menos comunes. Lo has referido varias veces. ¿En qué consiste el ego? Y me gustaría saber también, generalmente, la percepción del ego es como con un tono negativo, como si fuera algo destructivo o con lo que tuviéramos que lidiar, y yo no estoy tan seguro que sea tan malo tener un ego, porque al final es lo que nos permite desenvolvernos en este mundo físico, tener ciertos dones, características que nos permiten desenvolvernos y poder lidiar con la vida física que nos ha tocado, y evidentemente al mismo tiempo son un límite. ¿Cómo ves eso? Tienes toda la razón, Rodolfo. De hecho, parte fundamental del desarrollo humano es formar un ego. Y ojalá un ego bastante fuerte. Las personas que no logran formar un ego pueden llegar a tener patologías muy graves, llegando a la psicosis. El ego y el yo es una estructura psíquica necesaria para el desarrollo humano. Para una primera etapa, o quizás ya, a mí me gusta de repente llamarla una primera identidad, que tiene como función resolver las necesidades básicas humanas de pertenencia, de seguridad, de valoración, reconocimiento, cariño, etc. Y la función es la adaptación al mundo. Esta interacción entre yo y los otros, que en una primera etapa, por supuesto, hay necesidades que se tienen que cumplir y que cuando no se cumplen, es decir, cuando no hay un ego bien formado, hay que formarlo. Hay que ayudarle a la persona a formar su yo. Ahora, efectivamente, este ego se caracteriza por tener puntos ciegos, rasgos repetitivos, automáticos, rigideces, y está basado también en el miedo.
en la amenaza que sentimos los seres humanos frente al mundo. De alguna manera el ego protege el verdadero yo, pero también lo esconde. Y como es automático, con mucho impulso inconsciente, ideas fijadas que se empiezan a retroalimentar, te atrapan en conflictos que se empiezan a repetir. Y esos conflictos que se empiezan a repetir y te hacen daño, y te hacen sufrir, o hacen sufrir a otros, o te enferman directamente, te hacen llegar a terapia o a algún tipo de camino para conocer cuáles son esos rasgos, cuáles son esas ideas que están de alguna manera rígidas y automatizadas y retroalimentadas permanentemente, porque uno por supuesto cree que lo está haciendo perfecto o lo mejor que puede. De hecho, todos tratamos de hacerlo lo mejor que podamos. Y ahí cuando los descubres, empiezas a trabajarlos y darte cuenta que hay un costo alto, que estos rasgos están basados en el miedo, en temores y en una disociación o una fragmentación de la psiquis y de la persona. Por eso el camino es la integración. Empiezas a estar consciente de estos rasgos, de estas ideas o emociones o círculos viciosos. Luego cambias, empiezas a modificar alguna de estas conductas, se empieza a mover todo el sistema y el ser humano empieza este proceso de integración, de liberación, de sanación. Perfecto. Aterricemos esto. Tú sabes que yo soy súper concreto. Fabuloso. Es lo Yo único soy que número sirve. 3, ¿no es cierto? Estoy focalizado en la forma, en el éxito. Soy muy preocupado de lo exterior. Tú me lo has hecho ver una y otra vez a cachetazo. Oh. Entonces, el eneagrama te muestra un rasgo de personalidad que en este caso, ¿no es cierto?, está dado por el número 3. Y te muestra también la forma de trabajar esto, ¿no es cierto? Yo quisiera aterrizar esto en términos muy concretos. Todos los seres humanos estamos dotados de un ego, tal cual tú lo acabas de decir, que es necesario. Y te voy a hacer dos preguntas. En las canalizaciones, al menos las que yo he hecho, es como que apareciera una dicotomía, como que tú generas un ego y después tienes que trabajar en contra de él o destruir ese ego, que es la estructura que no te permite avanzar. El ego es un límite. Y estoy transmitiendo lo que he percibido por mensaje. Reconociendo que eso es lo que te permite estar donde realmente estás en este momento y te ha permitido ser la persona que estás en este momento, pero como que hubiese un paso que hubiese que dar, que es ir más allá del ego. Y por otro lado, uniéndolo con el eneagrama, ya me quiero meter en la bioenergética, tú tienes o recibes en tu consulta a un Rodolfo Fuenzalida que tú reconoces que es un número 3, que tiene ciertos rasgos de personalidad, tú me lo has dicho, yo a un 3 le tengo que decir tal cosa, le tengo que llamar la atención sobre tales cosas porque son rasgos característicos de ese eneatipo. ¿Cómo mezclamos todo esto? ¿Cómo esto nos sirve para efectivamente aquello que conforma nuestro ego y aquello que está vinculado con nuestro eneatipo y que son limitaciones, como tú lo has dicho, poder superarlas? Porque tú llegas a la consulta porque te molesta tu ego. No es necesario que yo te dé cachetazos. La vida te da cachetazos. Sí.
Eh, y hay una percepción, y por eso que la bioenergética es la otra patita de mi vida tan importante. Explícame eso, a ver. Las limitaciones del ego se observan en un malestar interior o en conflictos con el exterior. Hay un costo que se percibe adentro. Cuando el costo es muy alto son síntomas, derechamente, y pueden llegar a ser bastante graves. Esa molestia es porque de alguna manera tu ser profundo te está tirando la alarma de que tienes que hacer algo al respecto. Hay un impulso genuino en el ser humano, esencial también, a crecer, a sanarse y a integrarse. La forma que tiene es el malestar, el conflicto, el dolor, la angustia, la ansiedad, etcétera, etcétera. Y eso es un motor. Y viene de adentro de tu ser, de tu cuerpo. Muchas veces, como tú lo has vivido, para acceder a la fuerza para cambiar, tienes que sentir la consecuencia negativa de tu ego. Llámese angustia, dolor de guata, malestar, contracción, vacío, depresión, etcétera, etcétera. Ese es el cuerpo, en realidad el ser, porque el ser verdadero habita en el cuerpo y te está llamando a cambiar. Y tú te agarras de ese impulso para iniciar el proceso de cambio. Esa es la motivación, ese es el motor para el proceso de cambio. Y por supuesto las ganas de no seguir teniendo los conflictos y los malestares que tú tienes, por supuesto. Básicamente así funciona. Viene de adentro tuyo. Pero cuando una persona, quiero aprovechar tu expertise de terapeuta y conocimiento psicológico, a mí me pasa en muchas sesiones de canalización que llegan personas con un problema muy puntual y tú te das cuenta que tienen una limitación realmente en términos de hábito o de percepción o de una idea que es persistente, generalmente limitante, negativa, de que no pueden hacer tal cosa, que no son capaces de esto, que no pueden cambiar y tienen un diagnóstico mucho más claro de lo que ellos creen. ¿Cómo esa persona puede superar ese pensamiento limitante que la restringe cuando está clara, sin un diagnóstico ni siquiera de un tercero, sino que lo tienen con claridad meridiana? ¿Cómo pueden sobrepasar esto, romper ese hábito y cómo el eneagrama, y me gustaría meter la bioenergética en esto, pueden contribuir a que esa persona efectivamente pueda ir más allá, pueda realmente romper ese aspecto del ego que le está impidiendo tener una conciencia más expansiva, que le está impidiendo ser un ser humano más íntegro, que le está impidiendo conectarse con esa potencialidad que todos tenemos. La verdad que es un poquito parecido a lo que te decía anteriormente. El motor es esta molestia y esta consecuencia de dolor, de algún tipo de dolor, algún tipo de molestia, que es lo que los trae a la consulta. Hay formas de acceder a ese dolor y hay formas de acceder, y esto ya por supuesto son ejercicios en terapia, en fin, o conversaciones, o ciertos análisis de la historia, distintas herramientas que te ayudan a acceder a lo que tú harías o acceder incluso al impulso de hacer algo distinto. Y luego, por supuesto, es
llevados por esta misma motivación de cambio, empezar a concretamente llevar a cabo estos pequeños cambios, que normalmente son muy pequeños al principio. Son conductas muy chiquititas que tienen que empezar a cambiar. Quizás uno de los errores de repente de las terapias es que uno como que llega y dice, bueno, es que yo quiero ser feliz, una cosa así como enorme, o yo quiero amar y ser amada, o qué sé yo, como grandes metas. Y de pronto tú te das cuenta que hay que aterrizar, como dices tú, a cosas totalmente concretas que puede ser una pequeña variación en la forma de comunicarte, o simplemente en algunos minutos quedarte callada, o darte cuenta que tienes un impulso de hablar y que te lo frenas, y entonces dar el pequeño pasito de hablar. Y en esas conductas concretas que empiezas a aplicar, llevada por esta motivación que está, este motor de querer cambiar, pequeñas conductas que empiezan a mover todo el patrón. Y cuando tú mueves una pieza del sistema, se empieza a mover todo el sistema. Y por supuesto que el resultado, tanto interior como sensación, como exterior, que la cosa te va mejor, empieza el círculo virtuoso. Y el círculo virtuoso a su vez es virtuoso. Entonces te empieza a apoyar a continuar por ese camino. Y eso continúa, es como que cada vez descubres pequeñas conductas, pequeñas modificaciones que sean posibles para ti, no grandes metas, pequeñas metas, pero son pasos muy pequeños, pero con un poder enorme de cambio. Y así empieza a funcionar el círculo virtuoso. No sé si te estoy contestando totalmente tu Sí, pregunta. y una persona puede, a través de esos cambios pequeños a los que tú te refieres, terminar haciendo grandes cambios respecto a su personalidad, cambiando su ego y pudiendo combatir eso que la limita en general en la vida. Por supuesto que sí, Rodolfo. O sea, es la gran satisfacción de mi profesión, darme cuenta una y otra vez. No estamos hablando acá de patología grave, ¿ok? Ahí Sí, hablamos de otras cosas. sí, claro. Pero el impulso de sanarse es muy fuerte. Y si tú les das las herramientas indicadas, lo suficientemente chicas y realistas para que la persona lo pueda hacer. Esa es la clave. Empieza el círculo virtuoso y el círculo virtuoso es virtuoso. Y tú puedes mirar después de X tiempo, por supuesto que esto no es una aspirina, es un Sí, claro. proceso. Depende de las personas, hay personas con más recursos y capacidad de cambio que otras, por supuesto, y también hay personas con inquietudes más profundas de cambio que otras. Hay personas que llegan simplemente a cambiar algo pequeño, chiquitito, que le mejore su nivel de adaptación, no tienen una gran necesidad de transformación. Pero las personas en general que tienen una inquietud llamada espiritual, son personas que quieren una transformación, que es distinto a una adaptación. De repente hay personas que simplemente con un par de herramientas para manejar mejor ciertas situaciones están ok. Otras que buscan la transformación. Y si buscas la transformación, si tienes el impulso de la transformación, el círculo virtuoso te va llevando a grandes cosas. Mm. Y se logra lo que tú dices. Perfecto. Te voy a llevar a otro plano. Somos, no sé, 100 personas hoy día. Todos tenemos como común denominador que hay cosas que nos complican o nos generan conflicto, cosas con las que nos cuesta lidiar, cosas que a veces sentimos que nos limitan, eh, cosas que no nos gustaría estar experimentando en esta vida, etc. Eso es común a todos los seres humanos.
Yo te pregunté en la última consulta, cuando hablábamos de este conversatorio, te dije, bueno, el eneagrama y la bioenergética a ti te dan una perspectiva, o sea, tú me lees cuando yo entro a tu consulta y hay ciertos rasgos que te permiten a ti identificar ciertos aspectos que yo debiera trabajar, ciertas cosas que tú me debieras decir. De hecho, me dijiste literalmente, mira, un 3 yo le tengo que decir para partir estos 10 puntos. Quiero que integremos eneagrama y bioenergética, que es el tema de hoy. ¿Qué es lo que tú lees de una persona? Sé que es una pregunta bien general, pero me gustaría que la gente tuviera una percepción, sobre todo el eneagrama quizá algo hemos tratado en otros conversatorios, en este grupo de meditación. La bioenergética creo que es un concepto bastante más novedoso. ¿Cómo tú integras eso? ¿Qué es lo que ves cuando llega un Rodolfo Fuenzalida o una María José, da lo mismo el apellido, para no identificar a nadie? ¿Qué es lo que tú lees? ¿Qué es lo que percibes? ¿Cuál es tu esquema de trabajo cuando uno llega a tu consulta en base a estas dos herramientas, de las cuales soy testigo, que son muy efectivas? Porque de hecho creo que a ti y a la Paola Ceruti, que también la tuvimos en el conversatorio, les reconozco el mérito de no ser esos psicólogos de largo aliento, de sesiones de psicoanálisis y años, sino que son 3, 4 sesiones, te pegan, como yo digo, en buenos términos, 5 o 6 cachetazos y para afuera. O sea, ahí tenéis la herramienta. Bueno, si tú quieres hacer los cambios, perfecto, es cuestión tuya. A mí eso me ha impresionado mucho, entonces me gustaría saber un poco la sensibilidad que tú tienes cuando llega un personaje a tu consulta y en base a estas dos herramientas tú puedes construir un mapa de esa persona, por decirlo así. Mira, de repente la imagen o la metáfora que uso con esto de los tipos humanos, lo primero que quizás podemos distinguir es que yo me interesé por el eneagrama, por esta poderosa herramienta de poder ver en forma rápida, ahorrarme muchas horas de historia personal, porque cuando hablamos de tipos humanos, hablamos de algo más profundo que la historia personal. Ojo que la historia personal es un complemento muy importante, sobre todo como el reeditar la propia historia, el recomprender la propia historia y el vínculo terapeuta-paciente o en cualquier relación de ayuda. Pero el tipo humano, reconocer tipos humanos me permitía avanzar mucho más rápido. Y además creo, soy una convencida que el autoconocimiento tiene que ser parte de la educación de aquí a poco tiempo más. Yo estoy convencida que la adolescencia es el momento perfecto, en realidad, para el autoconocimiento, porque además sucede en forma natural. Lo que pasa es que a los adolescentes les decimos que tienen que adaptarse al mundo primero. Y creo que de aquí a poco tiempo más van a haber tantas herramientas, porque hay un boom del desarrollo personal importantísimo. Entonces, esto de los tipos humanos me permitía en forma bastante rápida y muy profunda darle 3 herramientas, 4 herramientas a una persona para que iniciara su círculo virtuoso. Y la herramienta del eneagrama, todo esto es como un entrenamiento de, por supuesto, de tiempo, que como te decía al principio, yo uso la metáfora, que no te lo alcancé a decir, como de un jardinero que aprende a distinguir las plantas. Y como sabe de plantas, sabe cuánta agua, cuánto sol, cuánta humedad, cuánto abono, cuánta poda, etcétera, necesita una planta en base a su especie. Y no va a poner un gomero a pleno sol porque se le va a quemar. Entonces, de alguna manera, distingues la naturaleza, la constitución profunda de ese ser humano y le das las herramientas en forma más rápida
que necesita. ¿Y qué pasó con la bioenergética? El eneagrama todavía con Mario me resultaba insuficiente de alguna manera, Suficiente. un poquito cabezón. Mario era bien cabezón, obviamente. Todos los Fernández, muy cabezones. Sí. Entonces era todo cosa de fuerza de voluntad. Vamos trabajando con la fuerza de voluntad, rompiendo el ego, etcétera, etcétera. No, 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 no. Algo ahí no me hizo sentido. Y también, por supuesto, por cosas personales. En términos de sentir que la cabeza no era suficiente. Ahí empezó mi búsqueda. Yo siempre digo que Mario fue como mi papá, o el eneagrama es como la figura masculina de mi formación, y la bioenergética con el cuerpo es la figura femenina de mi formación. Como que es mi padre y mi madre, digamos, de alguna manera. Y de hecho, empecé a buscar el tema del cuerpo, primero con Reich, que era la línea que me llevaba al cuerpo dentro de la psicología, Wilhelm Reich, y ahí llegué a, tuve una formación de 10 años con una terapeuta reichiana argentina, y luego llegué a Alexander Lowen con la Escuela de Bioenergética, de la cual ahora formo parte, en Chile, y la entrada por el cuerpo es, como digo yo, otra cosa es con guitarra. Y entras a lo que la cabeza está hecha de alguna manera para controlar y de alguna manera para seguir con los círculos viciosos del que hablábamos antes. Y se atrapa una y otra vez y cae una y otra vez. Pero cuando integras la entrada por el cuerpo y abres la posibilidad de que el cuerpo hable, tienes una herramienta gigantesca. Y también en la bioenergética hay tipos humanos que se llaman estructuras de carácter, que fueron descritas por Reich y completadas por Lowen. Y son 5 en ese caso. Tienen unos nombres terribles porque tienen los nombres que vienen del psicoanálisis, de esta cosa como media patológica. Pero estas 5 estructuras tienen que ver con una constitución corporal, muscular, del aparato musculoesquelético, del tipo de fibras musculares. Después Carmen Cordero también se ha metido muchísimo en esto, eh, de tipos biológicos, biopsicológicos, de alguna manera. Y son, eh, como las plantas, tipos humanos que también es un mapa que complementa el otro y que te da también herramientas muy claves para cada tipo. Entonces, hoy, después de tantos años, porque por supuesto esto es un entrenamiento, hoy, después de tantos años, llega una persona y me inmediatamente veo, percibo su tipo del eneagrama y su tipo biopsicológico, energético. Con lo cual avanzo ya, tengo muchas herramientas a mi haber. Entonces, es bastante rápido mostrárselas a la persona y que además les haga sentido, porque es como se sienten, wow, vistas, reconocidas, lo cual es bastante potente para una persona, que el impacto que me produjo a mí Mario cuando me leyó el cuestionario y leyó mi profunda estructura fue como, qué maravilla, porque es un encuentro con uno al final, con los ojos del terapeuta, que son ojos compasivos, ojos empáticos, ojos lúcidos, claros, pero empáticos. Y eso tiene un efecto súper poderoso. Yo me acuerdo y quiero compartir esta experiencia que la primera vez que te fui a ver a tu consulta, debe haber sido, no sé, hace unos 5 o 6 años, quizás más. Hablamos un poco, pero todavía recuerdo con una profundidad, de esas profundidades aquellas, que me enseñaste a respirar.
Me dijiste, terminamos la sesión y me dijiste, te voy a enseñar un ejercicio de respiración y esto lo puedes hacer cuando estés haciendo cualquier cosa. Y esa creo que es una de las herramientas más fundamentales que he tenido en la vida. O sea, me abrió un espacio para decir, aquí hay algo muy potente. La bioenergética tiene relación con el cuerpo, tú lo has dicho. Muchas veces se dice que el cuerpo realmente no esconde nada, que graba las sensaciones, las imágenes, las experiencias, etc. Me ha tocado ver, en particular en sesiones de canalización, en sesiones de acompañamiento que hago con mucha gente, que son regularmente experiencias muy comunes, el abuso psicológico, el abuso sexual de gente muy cercana, eh, el abuso psicológico en términos de limitar la potencialidad del ser humano, Mm. de continuamente estar, no sé, destacando el aspecto negativo de la vida o negativo del ser propiamente tal. Hay mucho daño en eso y eso se asimila no solo a nivel emocional, sino que en el cuerpo. ¿Tú cómo puedes identificar eso en el cuerpo y a nivel emocional y cómo en principio, en rasgos generales obviamente, una persona que responda a estos parámetros podría trabajar para mejorar o para aliviar esas limitaciones que han sido generadas desde la infancia, la adolescencia, a veces con rasgos muy permanentes de los padres, etcétera, que al final generan este ego, esta personalidad, este cascarón con el que se envuelven en la vida y que muchas veces se ve como un Everest al que no se puede acceder. Así es, como dices tú, se guarda en el cuerpo. Em, y como dices tú, Rodolfo, la puerta de entrada es la respiración. El cuerpo se contrae, el cuerpo guarda, el cuerpo se defiende, el cuerpo deja de respirar para dejar de sentir, se rigidiza para dejar de sentir y no moverse, porque la poca estabilidad que tiene, la tiene con esa inmovilidad que a veces es profunda, son tensiones súper profundas. Entonces, volviendo a la idea del círculo virtuoso, al entrar por el cuerpo entramos con la respiración. En algunos casos como el tuyo, tu conciencia era muy potente, muy rápida, y tuviste inmediatamente como la sensación, la experiencia de cuánto abre la respiración y cómo te mete profundamente contigo como en otro lugar tuyo y te saca de la cabeza, que es una experiencia en sí misma muy poderosa. Pero con todos, la respiración y ciertos movimientos que cuando, por supuesto, se sabe un poquito de lo que estamos hablando, se le empiezan a entregar a la persona ejercicios, o se hace con la persona ciertos ejercicios que ayudan a que el cuerpo empiece a despertar y vuelve a sentir. Por supuesto que parte de esto es que lo que emerge son las heridas, los temores. Pero esto es como cualquier herida. Sacas el parche, duele, hay pus, y limpias, y duele, pero después cicatriza. Y es exactamente lo que le pasa al cuerpo, incluso con traumas muy profundos. Por supuesto que todo esto se hace en un contexto de una relación de confianza, de seguridad, y es un proceso. Y cada uno lo vive a su ritmo. Pero el cuerpo se despierta
y quiere sanarse. Entonces emergen hacia arriba las heridas para ser vistas, reconocidas, enfrentadas, lloradas, gritadas, respiradas y sanadas. Mm. A mí me pasa que te escucho y, bueno, lo he experimentado en piel, porque tú estás describiendo. Y quisiera preguntarte, ¿qué es lo que tú recomendarías en función de tus conocimientos, que son muy profundos en esta materia, a todos los que te están oyendo para poder empezar a escucharse? ¿Qué es lo que tú recomendarías para efectos de poder empezar a sanar, de empezar a ver aquello que no nos permite ser felices, no nos permite desarrollarnos en nuestro potencial? Yo sé que esta es una pregunta muy amplia, pero también tiene factores en común, eh, que yo los he visto en ti, ciertas directrices súper claras, de cómo uno efectivamente puede ir navegando en la vida de una forma de efectivamente ir creciendo. La respiración es una, no me cabe duda. Para mí fue algo dramático en términos de cambio. Eh, ¿Qué le diría a la gente que te está escuchando y que compartimos el factor común de tener limitantes, de tener pensamientos reiterativos, generalmente negativos, de, de que no podemos, de que la vida no es tan simple, y que no nos permiten al final del día, digamos, respirar tranquilo? Mm. No sé, primero lo que me surge es que me imagino que el grupo que está acá es un grupo que ya inició el camino de partida. Ya eso es un regalo. Ya eso es un regalo. Es mucho avance eso. Uf, querer avanzar, querer estar más consciente, más despierto, más presente. O sea, ya ustedes todos comparten eso y eso es muchísimo. ¿Cuánta gente hay dormida por ahí? Muchísima, en piloto automático. Para continuar el camino, entonces, creo que lo que más, a mí una de las preocupaciones de mi vida ha sido lo que yo llamo el cambio real. Porque también en nuestro tiempo hay mucho pseudo trabajo personal, mucho bla bla, horas de terapia. No, si yo sé que yo soy, que ta ta ta, que ta ta ta, tengo súper claro que mi papá, mi mamá, mi historia, na 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 na, na. O incluso personas que hacen ejercicios espirituales y no cambian en su vida real, aquí abajo en la tierra. Se elevan porque tenemos esa capacidad los seres humanos. De alguna manera nos disociamos y podemos estar en un mundo maravilloso, un poquitito imaginario, no tan conectado con la tierra y aquí abajo. Entonces, por eso que para mí el cuerpo es tan importante, porque lo que realmente aterriza todo es sentir el cuerpo, respirando, entrar al cuerpo y querer enfrentar los dolores. ¿Algo pasó con la pantalla de Verónica? Sí, Ok, no importa, seguimos. seguimos. Ahí, sí, ahí la pude sacar.
lo que realmente permite que exista un cambio real es decidirse a sentir, a sacar los parches de las heridas con fe y confianza en que, por supuesto, no solo, ojalá acompañado, porque la verdad que la mayoría de las heridas requieren de un nivel de contención de algún tipo y de algún nivel de ir sacándolo y también poniéndole palabra, confiando en que se atraviesan los dolores y se sanan, que el cuerpo, el ser, tiene recursos para sanar, tiene una capacidad vital y de autosanación potentísima. Por lo tanto, tener esa fe en no querer como trascender el tema antes de tiempo. Y luego también algo súper concreto, transformar todos estos conocimientos en conductas concretas de cambio. Es como que pueden haber un montón de experiencias potentísimas en talleres o en una consulta y salís para afuera y hay un switch y vuelves a hacer lo mismo. Si no aterrizas lo que viste de ti mismo en cositas chicas de cambio, no hay cambio real. El cambio real es mente, cuerpo, corazón y conducta, acción. Tiene que traducirse en algo concreto. Si no, es otra ilusión más de los seres humanos que somos y la mente es súper buena para eso. Carolina, me están bombardeando con mensajes pidiéndome tu contacto, terapia, etcétera. Para ser respetuosos del tiempo de 1 hora, sin perjuicio del atraso que tuvimos por mi problema de internet. Somos mucha gente escuchándote y para mí se ha transformado en una tradición en los conversatorios dar un espacio de tiempo para que la persona invitada pueda transmitir lo que quiera. ¿Qué te nace transmitirle a 98 personas hoy día que te están escuchando? Uy, aparte de lo que ya he dicho, que siento como que espero haber transmitido mi profunda pasión por el cambio personal, el trabajo personal. Como les decía, creo que tiene que ser parte de la educación de aquí a poco tiempo más. Ojalá me toque participar en eso. Me encantaría, la verdad. No sé, creo que estar con personas como ustedes, ver lo que ha pasado en los últimos 40 años, cuando yo salí de la escuela de psicología, todavía los que iban al psicólogo tenían que estar locos. O decían, no, yo no iré al psicólogo si yo no estoy loca. Hoy es parte de la cultura. Que existan grupos así es fabuloso, es maravilloso, es un avance impresionante. Yo diría que ahora el peligro es lo último que yo decía, que sea un pseudo trabajo, que sea una ilusión, que casi en este mercado gigante espiritual y psicológico lo vemos muchísimo. Hay mucho peligro en este camino también, como siempre, como siempre. Pero nada, me da mucha esperanza en un mundo tan complejo como el que estamos viviendo. Sinceramente, creo que lo que viene es la revolución individual, la revolución de conciencia personal. Y partimos con nuestro metro cuadrado, porque si nos miramos 3 metros para afuera ya está el caos. Por lo tanto, confío absolutamente en la masa crítica que dice tu mensaje, Rodolfo. Absolutamente. Y creo que además 1 gramo de nosotros trabajando en la luz vence toneladas de oscuridad. Y creo en eso. Bueno,
te voy a comprometer para un próximo conversatorio porque creo que nos quedaron muchos temas pendientes. Te Feliz. quería agradecer por estar hoy día. La verdad que ha sido un aporte. Yo te quiero mucho. Me has aportado mucho y me has ayudado mucho. Y te quería dar las gracias por esta contribución. Muchas Y voy a gracias. dar, para todos los que me están preguntando, porque de verdad que hay un verdadero bombardeo, les voy a compartir los datos de contacto de Carolina. Ella está haciendo un curso de Enneagrama, hace cursos de bioenergética, tiene un centro espectacular en Padre Hurtado que conozco y la verdad que vale la pena conocerlo. Así que a todos no se preocupen que mando los datos de contacto. Te mando un abrazo, Muchas Carolina. gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches a todos y a Buenas todas. noches. Gracias, Carola. Gracias. Gracias, Rodolfo. Gracias. Chao, buenas noches. Buenas Muchas noches, gracias. Buenas Rodolfo. noches. Chao, muchas gracias, Buenas Rodolfo. noches. Gracias. Buenas Muchas noches. gracias. Gracias, Chao a Rodolfo. todos. Gracias. Gracias, Carola. Gracias, Rodolfo. Buenas noches. Maravilloso, gracias. Gracias a ustedes. Buenas noches. Chao, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias a los dos. La luz de ahí, Tere. Buenas noches. Wow, que había harta gente. Sí, mucha gente. Increíble. Como uno ve una parte de la pantalla, no tenía conciencia de todo. Yo ¿Estás también te despierta tenía a o ti y no? a mí. Una parte me dormí. Gracias. En una parte Buenas me noches. dormí. ¿Le gustó? Gracias, gracias. Sí, Excelente, Buenas muy noches. claro, me gustó. muy sencillo, muy claro, bien explicado. Muchas gracias. Qué bueno. Buenas Gracias, noches. qué bueno, me alegro mucho. Me están Muchas gracias, preguntando Rodolfo. mucho si Gracias, atiendes Carolina. a distancia, Gracias. Carolina. Gracias, Ay, Rodolfo. ay, 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 lo menos Buenas posible, noches. la verdad, lo menos posible. Estoy un Mucha poquitito gente está preguntando sobrecargada. si de Estamos todos los regiones. psicólogos sobrecargados ahora, Sí, lamentablemente. Voy a tener que hacer más grupos para que quepa más me gente. parece. Está bien. Gracias. Ahora sí que me voy. Buenas noches, que Chao, estén muchas bien. gracias, Rodolfo. Yo también. Gracias a Un todos. abrazo a todos y a todas.